Muy buenas tardes, amantes de la vida. Estamos en Hablando de la Muerte. Hoy con una mujer, como decía en el post, un corazón hecho mujer, que se dedica directamente a dar bienestar en el proceso más cercano a la muerte, como le llamamos aquí, a liberar el alma. María Díaz debe estar a punto de entrar. Por aquí ya la estamos saludando, vamos a invitarla. Vamos a... ¿Ahora? A ver, son momentos definitivamente importantes esos en los que nuestros seres queridos se están despidiendo de este mundo, del privilegio de haber pasado por él y tienen la suerte de encontrarse con personas como María. María, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer y un privilegio tenerte aquí. Hola, ¿me oyes bien? Te oigo perfectamente. ¿Qué tal me escuchas tú a mí? Muy bien también. ¿Has logrado tener la casa para ti solita? Sí, casi. Mejor todavía. Tengo a mi suegra que me ayuda. Si viene alguien, lo freno. Eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, María, como empezamos estos programas, eh, es importante que la gente sepa quién es María y para mí es muy interesante que después de contarnos dónde naciste, qué tipo de familia tienes, nos digas cómo llegas a la decisión de ser enfermera en cuidados paliativos. Pues mira, además acaba de conectar mi madre, la mami. Bueno, qué Sí. bien, qué bonito, muchas gracias. Pues mi nombre es María. Nací en Linares, ¿vale? Mis padres son también de Linares. Tengo un hermano que también, bueno, nació en Asturias por circunstancias, pero vamos, son linarenses. Estudié la carrera de enfermería en Huelva y después de estudiar la carrera, pues bueno, lo típico, ¿no? Te vas ahí dando tumbos de un sitio a otro en el centro de salud. Me subí a Madrid con unas amigas también de unas compañeras de la universidad. Empecé a trabajar en un hospital de media estancia, hacía alguna suplencia en hospitales de agudo. Y, y bueno, y finalmente pues decido quedarme aquí en Madrid, supuestamente de manera temporal. Eh, Pero estabas sola en ese momento, tú eras María sola, sí, nada, a la aventura sí, de empezar a experimentarte como enfermera. sí, sí, de hecho, vamos, Vale. de mi pareja que tenía por entonces, yo decido irme a Madrid y bueno, y buscarme un poco el futuro aquí. Y bueno, pues una vez aquí, pues empiezo a trabajar en un hospital de media estancia, que había unidad de paliativos, y estaba en una unidad un poco de traumas y más, no era paliativos. Ahí empecé a tener mi primer contacto con cuidados paliativos, porque sí que hacía alguna suplencia en el servicio, en la unidad. Era una unidad de media estancia, donde los pacientes se quedaban de manera un poquito más prolongada, durante semanas, y alguna suplencia sí que hice ahí. Pero bueno, pasó un poco así como desapercibido, la verdad, en ese momento para mí. Y bueno, luego con el tiempo empiezo a trabajar también a la vez en Alcorcón, en un servicio quirúrgico, meramente quirúrgico, que no tiene tampoco mucho que ver. Pero a la vez se trabajaba en hospital de día médico. Y cuando había alguna suplencia, alguna cosilla que cubrí, yo iba ahí, iba. Y la verdad que me empezó a gustar bastante. El paciente oncológico, el paciente crónico, tratamiento, ¿no? Y ya un poco el rollo de ver a una misma persona, hombre, ¿no? Fulanito, menganito, ya saberte el nombre, un poquito. No tenía nada que ver con lo quirúrgico, que llegan, pum, hacen la prueba y se van. Entonces, pues me gustó, me empezó a gustar bastante. Y estando allí, pues nada, terminé haciendo la suplencia y demás, bueno, luego ya me vine en la baja, embarazada, tal. Vuelvo a otro contrato en consultas y me llaman del hospital donde estoy ahora, de nueva apertura, para irme a la planta de hospitalización, cosa que para mí fue por Wow. entonces un trauma, porque claro, iba a hospitalización, a trauma,
otorrino, era como todo demasiado nuevo para mí y yo, bueno, no sé, ¿no? De esto que dura mucho. Y bueno, mis supervisoras la verdad que me ayudaron también mucho a decidir, tuve súper buen apoyo Muy bien. y empecé el proyecto aquí, en este hospital, ¿vale? Y estando aquí, pues daba la casualidad que mi supervisora... Has dicho, déjame una cosa, has dicho Sí, de nueva apertura el hospital, la planta, la todo, sección. todo, el Tú hospital entras de nuevo, nuevas un en hospital dónde, nuevo, todo. donde se empezaba de cero, o sea, por currículum me hizo una entrevista, la que hoy en día es mi directora de enfermería, por entonces no lo era, y, bueno, entró por currículum de cero, al hospital, la planta recién abierta, la primera planta de adultos que se abría, y empezó a ir pues una nueva andadura con un proyecto pues un poco más estable, ¿no? que lo que había tenido hasta el momento. Y pues da la casualidad que mi supervisora, pues era que mi supervisora de trauma y otorrino en hospitalización era la supervisora de hospital de día médico, que era como, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, pues las cosas de la vida. Sí. Y entonces yo desde que llego allí, le digo, además mis compañeras de Alcorcón me lo decían mucho, María, tú tienes que intentar buscar allí, eso es nuevo, busca tu sitio, el sitio donde tú quieres estar, donde tú estés bien. Las condiciones económicas y demás, pues fue en un momento en el que faltaba mucho trabajo, entonces pues estábamos un poco ajustados en ese sentido, ¿no? Entonces era, bueno, por lo menos tú busca lo que tú quieras hacer. Y yo me acuerdo que le hablé con mi supervisora, le dije, tengo experiencia en hospital de día y además me gustó mucho. Y Hombre, realmente entrando a un hospital de nueva apertura era como un lienzo en blanco, ¿no? Tú entras en un sitio, es como mete la cabeza y luego tú busca qué es lo que te apasiona. total, total. Y quien la sigue, la consigue. Yo, yo no, o sea, no cedía en el intento hasta que un día surge una baja bueno, pues casi de un día para otro. Una baja maternal, pero que se precipita. Y mi supervisora me pide la posibilidad de bajarme a hospital de día a hacer esa suplencia. Y le dice, bueno, pero es que mañana Se te abrió el te cielo. tocan 4 salientes, 4 libres. Y yo le digo, no, 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 a mí no me importa. Yo, tú me necesitas mañana, yo mañana voy. Mañana Sí. estoy. Entonces, bueno, me bajo a hospital de día con una compañera, que hoy en día seguimos siendo compañeras en el hospital, y empezamos a hacer paliativo. O sea, empezamos a hacer hospital de día médico, ¿vale? Médico quirúrgico, tenemos parte quirúrgica también, y entonces empiezo ya a hacer el trato de paciente oncológico, paciente crónico y demás, de una manera pues más. Empiezas a hacer el tratamiento con nombre y apellido, un tratamiento que vas a Sí, continuar. sí, 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 total. Además, me parece que los servicios de hospitalidad están muy humanizados, porque o sea, es imprescindible, bueno, además en mi hospital esa política está como muy concreta, presentarte al paciente, decirle tu nombre, prestarle tus servicios en lo que puedas ayudarle y el hecho de que su tratamiento venga con su nombre, con su edad, pues siempre es Sí, que no es una enfermedad con un expediente, sino una persona, un ser humano con sentimientos, nombre y apellido. enfermo con una enfermedad, pero primero una persona, ¿no? Con su nombre, Correcto, con qué su bonito. familia, ¿no? Porque siempre venían acompañados de una persona, excepto pacientes que querían venir solos. Y, y bueno, y al final es que pasan media mañana o mañanas enteras a veces allí, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? El hecho de hacer oncología, estar con pacientes oncológicos, pues me empezó a gustar mucho. Y mientras que estoy... María, te voy a hacer una pregunta porque muchas de las personas que nos estarán viendo te conocen, pero habrá muchas otras que no te conozcan y te están escuchando decir, me gustaba tratar con pacientes oncológicos. ¿Qué significa para ti que te guste tratar con ellos? Pues, Porque, vamos a ver, primero te voy a poner en situación. Para la gente, cáncer es muerte. El otro día tuvimos un directo precioso con Rocío García y nos dimos cuenta que ha atravesado su cáncer, le han hecho su mastectomía, ella no se ha hecho la reconstrucción, ni creo que se la haga, y está viva. Pero claro, cuando tú empiezas a tratar con una persona a la que le diagnostican un cáncer, va con un shock impresionante y tú estás diciendo, me gusta tratar con ellos.
¿qué significa para ti tratar con un paciente oncológico? Pues es que para mí los pacientes oncológicos son pacientes que te enseñan muchísimo. Ellos aprenden muchísimo de su enfermedad, de su proceso. Creo que valoran mucho más la vida cuando están en un proceso de cáncer. Creo que visualizan mucho más la muerte. Y considero que están como en una situación, en un momento en el que está la vulnerabilidad y cualquier apoyo, cualquier ayuda que tú prestes, ellos la van a recepcionar muchísimo y van a depositar en ti una confianza que al final, cuando tú ayudas a las personas, ¿no? Que es algo que está comprobado, ¿no? Tú también creces como persona, ¿no? Eso a ti te hace ser feliz, eso está, ¿no? Comprobado, ¿no? Si tú ayudas a las personas y este tipo de personas, estas personas, las personas o los pacientes, las personas que están con cáncer, que están en un proceso oncológico, ya no te hablo en el proceso de morir, porque yo por entonces no andaba muchos en esos AINES. Había pacientes, claro que los había, pero no andaba mucho yo en eso. Creo que son súper agradecidos, creo que expresan sus necesidades porque hay momentos en los que se posicionan en yo estoy en este proceso, yo tengo que cuidar de mí, yo, a lo mejor gente que lleva toda su vida cuidando de flanita, criando a sus hijos, cuidando de su madre, y de momento tú te ves en un proceso en el que dices, es que ahora soy yo, es que ahora tengo que mirar por mí. Y muestran sus necesidades, algunas veces decimos, qué especialitos son, pero es que a mí me gusta esas reflexiones, es lo que más me gusta. Porque... Mira que con la gente que hemos hablado de procesos de cáncer y de enfermedades que se etiquetan como terminales, se expresa mucho el hecho de venir viviendo en piloto automático y llegar a una situación que te dice, para porque no le has hecho caso a un montón de señales que has tenido durante tu vida y ahora la vida te para que empieces a pensar en ti, aunque parezca tarde y parezca que vas destinado a morir, que no siempre ese es el final. Pero realmente lo que tú estás diciendo ahora es, claro, se vuelven especialitos, ¿por qué? Porque en ese momento dicen, ahora importo yo, ahora todos, si yo bailé alrededor de todos, ahora todos vais a bailar al ritmo que yo marque. Y te pones a pensar y dices, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, muchas veces esa sensación de vulnerabilidad pues se expresa con violencia, posiblemente con malas palabras, posiblemente en contra de quien tenga delante aunque sonría, porque sienten que la vida está en contra suya. ¿Cómo lo ves tú, María? Pues que esas situaciones que a veces pasan, que no tienen por qué ser, no tiene por qué ser arisco, pero sí que es verdad que toman decisiones y piden que sean las cosas de una manera que por favor se les haga así. Te enseñan también a ti a ser más humilde, a pedir ayuda, a decirle a tu compañera, porque vienen pacientes y te dicen, no, perdona, pero es que yo quiero que me pinche fulanita. Esto si me escuchara mi compañera, sería fenomenal. Y no te sienta mal. No lo tomas mal. Tú quieres que esto sea así, es posible que sea así. ¿Quién soy yo para decirte a ti que no? Entonces, aprendes mucho también a gestionar ese tipo de, llámalo frustraciones, que a lo mejor en otro momento era... Yo lo voy a llamar de otra manera. Aprendes a gestionar el ego que te dice, ¿y por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Si yo sé que estoy preparada y sé que lo puedo hacer mejor o igual. Entonces, en ese momento es como bajas el ego totalmente y sale de verdad la personita, el ser que hay en ti, que es amor. O sea, nosotros no hemos venido con el ego se viene desarrollando después. Tú naces con una esencia y es esa esencia que si la dejas que salga, definitivamente no va a sentir ningún tipo de malestar, porque es lo que tú dices, o sea, ya es esa persona en sus circunstancias, en su vulnerabilidad, la que te está diciendo, me siento más segura en otras manos. Efectivamente. Y
las cosas que pueden decidir, porque ellos no han decidido estar ahí, no han decidido tener lo que tienen, las pequeñas o las grandes cosas que puedan decidir y que tú puedas permitirles, pues me parece muy importante facilitárselas y acompañarles. Antes decías... No voy a decir que el trabajo de las enfermeras es más o menos importante, pero realmente en el cuidado diario no están los médicos, estáis vosotras y vosotros. O sea, el médico viene, diagnostica, da la receta, da la medicación, no sé si calibra un poco más, un poquito menos, pero realmente quien está en contacto con el paciente 24 horas es el servicio de enfermería. Y qué poca formación a veces tenemos y tienen los médicos y tenemos las enfermeras y tienen los auxiliares de enfermería, os caes, para solventar y para solucionar y para salir de problemas de pacientes que están en situaciones de enfermedad avanzada y final de vida, porque no saben a veces cómo manejar ciertas situaciones. ¿Qué hago? ¿Estás hablando de la gestión emocional, María? Sí, porque es muy importante. Al final tú como enfermero, ¿vale? Tú vas, administras tu medicación, pero tú no tienes un muñeco ahí al que tú le pones medicación. Tú tienes una persona con sus necesidades, todas, espirituales, sociales, físicas. Entonces, para mí es muy importante hacer una valoración y un cuidado integral de la persona. O sea, a mí no me dice nada una úlcera o una vía si no sé quién es Antonio o Pepita. Yo ya no funciono por habitaciones, ya funciono por nombre. Y claro, a veces voy al control y le digo, venga a ver a Marta. Y me dicen mis compañeras, pobres, porque a lo mejor es el primer día que están ahí, llevan a lo mejor 15. La habitación no sé qué, y digo, pues creo que sí. Pues creo que está en esa habitación. Entonces yo le cuento su vida, sí, que está casada, que tiene un hijo, que tiene un tumor de ta, con no sé qué, con no sé cuánto, y que no... Ah, sí, eso. Yo, en este momento, con lo que estás diciendo, la verdad es que se me pone la piel como escarpia, porque realmente no sé si es más importante la medicación o la atención emocional. Y realmente es que siento que la atención emocional es indispensable para que la medicación haga efecto. Porque si tú emocionalmente no tienes esa capacidad de soportar a esa persona que está recibiendo el tratamiento, ya le puedes poner por vía lo que quieras, que no le va a hacer efecto. Yo creo que el soporte emocional es básico. O sea, es básico. O sea, pero en nuestra vida, en general. O sea, en pacientes enfermos también y en final de vida ya por demás, ¿no? Pero creo que en general, o sea, en general no es tanto lo que hagas ni cómo lo hagas, o sea, lo que sepas ni lo que hagas, sino cómo lo hagas, ¿no? Como dice Víctor Cooper, multiplica, ¿no? Totalmente, multiplica. Multiplica sin duda. O sea, hay cosas que suman, que está formado bien, que llevas mucho tiempo haciéndolo, fenomenal, que lo haces todos los días y que se te da, genial, fenomenal. Pero ¿cómo lo haces? Porque si... ¿Qué actitud tienes frente a ese paciente? Si tu actitud no es de empatía, de lo que necesita el paciente en ese momento, porque no siempre todos necesitan lo mismo. Tú vas de una habitación a otra, no tiene nada que ver uno con otro. Yo hago lo mismo de manera diferente con cada paciente. Pero el tema de la empatía y la compasión, si están siempre en ti, vas a tener la capacidad de en cada puerta decir, este paciente de esta manera, porque de pronto este paciente que yo esté sonriendo, pues no le sienta bien, pero de pronto tengo que llegar donde el otro y decirle, hombre Pepita, ¿qué? ¿Cómo estás? Y posiblemente ese día vaya a morir, pero eso le hizo vivir bien hasta el último segundo. Claro, y ir y presentarte como María, enfermera de cuidados paliativos, pues hay muchas maneras de hacerlo. Porque a mí mis compañeras me dicen, pero tú entras en una habitación y ¿qué dices? Digo, hombre, pues ¿qué voy a decir? Pues me presento. ¿Pero qué les dices que eres? Y digo, vamos a ver, porque pues le digo lo que soy. Lo que soy. Pues no le voy a decir que soy la frutera. Digo, pues le digo lo que soy. Y que tú le digas lo que eres y le digas a lo que te dedicas y que sean capaces de depositar la confianza en ti y de mostrarte una sonrisa y de darte las gracias siendo la enfermera de paliativos. Totalmente.
María, pero además me imagino, como dijiste tú al principio, que el paciente, vamos a ver, el paciente que entra en paliativos no siempre sale muerto. No, no. ¿Vale? Es muy importante mencionar esto, porque una persona que está en paliativos no necesariamente va a salir muerto de la unidad de paliativos. No. Entonces, cuando el paciente sí sale fallecido, el agradecimiento es de la familia, por lo tanto quiere decir que tú le has prestado una atención física o sanitaria al paciente y también emocional, pero es que le has tenido que prestar atención a todo su entorno y a saber cómo es el entorno de un paciente en paliativos. No hay cuidados paliativos sin familiar. O sea, sin la familia es muy difícil. Hay parte de los cuidados paliativos. Hay limitación de esfuerzo terapéutico, hay acogimiento, acompañamiento, compasión con el paciente, pero falta un pilar. Cuando no hay familia, falta un pilar básico. Yo, además, esto lo aprendí con mis compañeros del equipo de soporte de domicilio. Cuando dábamos el alta a pacientes que se iban a casa y que tenían que seguir ellas en el domicilio, y nos dijo, no, o sea, no se puede hacer cuidados paliativos en una casa donde no hay una persona cuidadora, donde no hay un familiar. Es que es un apoyo, o sea, es esencial. Y yo se lo digo a la familia, porque la familia muchas veces se siente inútil, no sé si es la palabra, porque ellos me lo expresan así. Y yo le digo, es que lo que tú puedes hacer, no puede hacerlo nadie por ti. Nadie. Entonces, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y tú lo vas a hacer como tú. Te voy a preguntar por un apartado y luego pasaremos a hablar de la parte emocional de las enfermeras. Porque una cosa son los pacientes y las familias y otra cosa sois vosotras, que también os emocionáis, también sentís. Y mira, estoy diciendo que se me quiebra la voz. Pero hay una cosa que tú sabes que para mí es importantísima. Yo tengo la suerte de haber conocido a María en un Descafé. Ella ha participado ya en 2 y a partir del segundo tuvo una muy buena noticia de su parte, que también ella quiere empezar a hacer los Descafé dentro de su sistema sanitario y también se está formándose como formadora. O sea que estos son palabras mayores. Pero el tema del que te quiero hablar, que seguramente para vosotros es muy importante, es del documento de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas es un documento en el que podemos dejar expresados todos nuestros deseos, tanto sanitarios como para después del fallecimiento. En el tema de tratamientos, María acaba de hablar del esfuerzo terapéutico, de limitarlo, en el tiempo que llevas trabajando en paliativos, ¿has sentido que ha crecido el registro del documento de voluntades anticipadas o todavía hay desconocimiento de la importancia de este documento? Sí, hay muchas, sobre todo muchas familias, que cuando viven el proceso de morir en sus seres queridos, hacen especial hincapié en lo que a ellos les gustaría. Y nosotros somos facilitadoras para eso. Les decimos cómo hacerlo, cómo rellenarlo, cómo documentarlo, cómo registrarlo, para que eso se lleve a cabo. Porque sí que es verdad que está el documento y luego con nuestros pacientes se puede hacer una planificación anticipada de cuidados, que es una vez que tú ya estás tratando al paciente y estás en seguimiento con ese paciente, dejar registro en los informes, en las visitas, tanto a la consulta como un paciente hospitalizado, qué cosas ese paciente quiere o no quiere para él, para su vida, hasta que llegue el día de su muerte. Y María, ¿esto facilita vuestro trabajo? ¿Tener este documento facilita la labor sanitaria en paliativos? Sí, y creo que sobre todo facilita en el proceso del duelo a los acompañantes. Quiero decir, no es lo mismo que se haga algo que los sanitarios queremos que se debe de hacer así, que compartimos en un momento dado con los pacientes o con las familias, porque a veces cuando compartimos... Hablas de protocolos médicos. Sí, o sea, tú dices, bueno, pues tomas una decisión y la compartes con la familia, que a lo mejor el paciente en ese momento
no está cognitivamente como para poder hablar de ciertos temas. O al revés, ¿no? O sea, o sí, o está cognitivamente bien, pero si ya el paciente ha expresado la voluntad de cómo quiere que se hagan las cosas, es mucho más sencillo para todos ir dando esos pasitos, caminar hacia el final y vivir durante ese tiempo pues la etapa como al paciente, como a la persona que está en el proceso de morir, viviendo el proceso de morir, le es más cómodo y como le gustaría que fuese. Por desgracia, no se hace todo lo que a mí me gustaría que se hiciera. No se hace. ¿Qué aspectos te parecen a ti de eso que en este momento te ha hecho así mirar para un lado diciendo, hay algo que me encantaría que se hiciese siempre o que tuviésemos siempre para poder facilitarle la vida hasta el último momento tal como la persona lo deseaba? ¿Qué te gustaría a ti que las personas que nos están viendo hoy o te vean mañana o en un año digan, leches, pues yo tampoco lo tengo, voy a ponerme en ello? Pues a mí me parece importante, aunque he de decirte, Ruth, que no es lo mismo decidir qué te gustaría hacer en tu vida si te pasan X cosas estando aquí tú y yo como estamos, ¿vale? Que Que en el momento. rellenamos aquí en un descafé, podemos rellenar un documento de esto si quieres. Como lo que luego decidas, pero como se puede modificar y mientras tú lo puedas decidir, se puede cambiar y se puede adaptar, yo creo que es importante, primero, porque creo que a la sociedad, para la sociedad es importante porque piensas en algo que va a pasar, sí o sí, y es que te vas a morir. Eso es lo primero. Escuchar lo que acaba de decir María, está en contacto con este tema todos los días y nos acaba de asegurar que nos vamos a morir. En algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué manera? Tampoco lo sabemos. Pero si llegamos a una unidad de cuidados intensivos o paliativos y no sabemos cómo va a ser el desenlace, pues lo mejor es haber registrado nuestra voluntad antes en varios de los casos, de los supuestos, porque si no lo podemos expresar, ellas van a poder trabajar de acuerdo a lo que nosotros deseamos y no simplemente, como ha dicho María, en los protocolos establecidos. Efectivamente. No todos, es que no todos son protocolos, es que luego hay cosas, es que luego está la ética de las cosas. Y lo que es para mí calidad de vida hoy no lo es mañana, pero es que a lo mejor es muy diferente que lo que es para ti. Entonces, sí que yo creo que es muy importante que nos pongamos en situación de vulnerabilidad y decir, si yo el día de mañana no puedo decidir por mí, si yo estoy encamado, si soy dependiente, si necesito alimentarme por una sonda, si necesito respirar por un tubo. Una demencia, un Alzheimer. Efectivamente. Tengo muchísimos pacientes de esos, muchísimos. Y la mayoría de veces que fíjate que en mi caso tengo un conocido que tiene un familiar muy cercano que el cambio de voluntad a no voluntad se produjo en una noche. Y esa noche, digamos que a los pocos días iban a ir a firmar. Por lo tanto, no se pudo firmar el documento. Entonces es algo así como que te estremece, ¿no? Dices, esto es importante, porque el cambio de la vida a unas circunstancias de no autonomía es clic, o sea, no es una cosa que se haga en un largo periodo de tiempo, puede ser un clic y todo se ha modificado. Y algo que tú estás diciendo en este momento que a mí me parece importantísimo es lo que nosotros promovemos en hablando de la muerte es, todo el mundo habla de la muerte digna, no, vamos a tener una vida digna, pero lo que tú dices, la dignidad para ti puede no tener el mismo significado para mí, porque posiblemente yo verme en una silla de ruedas sienta que la vida ya no tiene sentido y otra persona en silla de ruedas diga, me como el mundo. Pero si yo mañana dejo de tener conocimiento, no conozco a la persona con la que vivo y sé el tipo de vida que le puedo dar a esta persona y a todo nuestro entorno, posiblemente yo diga,
así no quiero vivir. Y si lo tengo registrado, puedo acceder a una eutanasia a través del responsable que haya registrado en ese documento. Es un tema muy complicado, pero realmente creo que es importante tanto para el protagonista de la película como para todo el entorno y para el sistema sanitario. La mayoría de veces las decisiones que se toman de adecuar o de parar o de dejar de seguir haciendo son tan difíciles porque no saben qué es lo que le gustaría hacer a la persona que está ahí en la cama. Hoy, sin ir más lejos, le decía a Petra, la mujer de un paciente que he conocido hoy, de Antonio, le decía, ¿y si él se viera así desde aquí? Se mirara hace 20, ¿cuánto lleváis juntos? Me dice, 60 años. Y digo, ¿y si hace 20 o 30 años? Digo, 60 no, porque erais muy jóvenes. Digo, 20 o 30 años. Mirase desde la puerta y abriese y se viese ahí, tal y como está ahora, ¿él qué decidiría? Y es que hay gente que no tiene ni idea, porque vivimos creyendo que no nos vamos a morir. Somos infinitos, la finitud no la tenemos ni planteada en ningún sitio, María. Se mueren los demás, como decía Vicente Raíz. Hombre, los de la casa de al lado, los de enfrente, pero los de mi casa ninguno. Fíjate que yo cuando estoy hablando del tema de las voluntades anticipadas y ya estoy ayudando a la gente a hacer las suyas, cuando no saben decidir, hay una forma muy fácil de ayudarles y es pensar en las personas que han fallecido en su entorno y que hayan dicho, así yo no quiero morir. Entonces, por lo menos ya tienen un punto de referencia. Y luego ya pueden salir infinidad de posibilidades y de supuestos. Pero sabiendo lo que no quiero, pues puedo tener más o menos una guía de lo que sí quiero. ¿Qué es lo que más pide la gente cuando está plenamente consciente, sabe que está en un proceso de morir? ¿Cuál es su solicitud más expresa con respecto al momento de fallecer? ¿Cómo quieren morir? La mayoría de gente habla más del, si hablan con consciencia de que van a fallecer y que están en un proceso de morir, sobre todo lo que te piden es no sufrir. O sea, es la petición por excelencia. Lo que no quiere la gente es sufrir. Quieren evitar el sufrimiento en medida de lo posible. Y sí que es verdad que en esto siempre se ajusta, porque hay cierta parte, cierto componente de sufrimiento emocional que nosotros podemos manejar, podemos acompañar, pero no puedes evitar, porque al final te estás apagando. Y eso supone una despedida, y las despedidas son duras. Entonces, la mayoría de gente... Pero bueno, Vale, vamos al punto del sufrimiento, que es más el dolor físico, además del dolor emocional, que es lo que tú hablas del sufrimiento, que siempre va a haber ese pedacito en el que se va porque tiene que dejar lo conocido, dejar la familia, dejar sus hijos, posiblemente sus nietos, o posiblemente dejar un hermano. En fin, casos múltiples. ¿Qué sucede con la parte de paliar el dolor? ¿Es posible paliar totalmente el dolor? ¿Podemos morir sin dolor? Pues yo considero que sí, pero es verdad que el dolor es un síntoma que no es, o sea, que muchas veces va a picos. Es cíclico. Claro, entonces fluctúa. No conseguir una estabilidad plena de un buen control total y completo del dolor es muy complicado, muy difícil. Algunos pacientes lo puedes conseguir, pero es muy difícil. Se puede conseguir paliar el dolor en medida de que te sea fácil vivir así, o de que tú puedas vivir con esa sensación de molestia, con esos picos que de pronto aparecen y sepas cómo manejarlo. Pero como yo digo, es que en esta vida tienes que tener suerte hasta para morirte, Ruth, porque es verdad, porque yo muchas veces digo, sí, está muy bien esto de paliar, pero claro, tienes que dar hasta que llegas a que te vea un equipo de paliativos, hasta que caes en las manos de paliativistas.
es que nos cuesta tanto ver la muerte en nosotros y en los demás, que a los médicos también les cuesta mucho parar. Les cuesta mucho parar. Porque... María, voy a entrar a una parte que no hemos comentado nunca, pero que me gustaría tratar contigo, y es, ¿podemos empezar a prepararnos desde ya para tener un momento de final de vida más calmado, más lejos del sufrimiento? Estoy hablando del tema de la meditación, del silencio, del cuidado del cuerpo, de la nutrición, de todo lo que podemos hacer en vida cuando no tenemos ningún tipo de diagnóstico de enfermedad, y tratar de morirnos cansados de haber hecho muchas cosas, pero no necesariamente enfermos. Yo creo que sí, que se puede hacer desde ya es más, considero que nunca es tarde, por si alguien piensa que es tarde, considero que nunca es tarde, o sea que siempre se pueden hacer cosas para cuando llegue ese momento, al menos tener la sensación que has vivido como has querido, que no has dejado cosas pendientes, que no le has dicho a tu madre o a tu hermano o a quien sea lo mucho que le quieres, y que no has dejado de hacer esas cosas que te fascinan y que te apasionan. Y yo creo que eso, ya sea a través de la meditación, a través del ejercicio, a través de terapias alternativas, a través de lo que quiera, que con lo que tú te encuentres bien, a través de las creencias, de la oración, de la fe, creo que, De la fe, correcto. creo que es, o sea, en lo que cada uno se sienta a gusto, pero que hagas y vivas como tú quieras vivir y que te cuides a ti como tú quieras cuidarte y que no te corten las alas. Sé que te voy a tocar la fibra con lo siguiente que te voy a preguntar, y estás en todo el derecho de decir, Ruth, no quiero hablar de ello. Pero ¿has tenido la oportunidad de presenciar despedidas de perdóname, te quiero, gracias, buen viaje? Sí, sí las he tenido y es un tema que me apasiona. Fíjate que me cuesta más cuando hay silencio que cuando se hablan las cosas, aunque me emocione, pero me gusta estar en ese proceso de hablar y de que se expresen. Lo que pasa que también lo respeto que haya gente y haya personas y haya momentos en los que no quieran hablar. Y teníamos una paciente que está plenamente consciente en su proceso de morir y ella decía, hoy no me apetece hablar, el martes sí, eso. Eso es Sí, decisión sí, sí. O sea, absoluta. me ha hecho mucha gracia porque digo, Bueno, yo tengo una de... Yo a las personas que pasan por aquí por consulta, yo les llamo mis viajeros porque todos tenemos rumbo definido. Y ella me decía, es que yo lo quiero hacer de tal manera que yo lo veía un poco, no sé, duro. Y me decía, posiblemente esto le sirva a alguna persona para que amplíe su conciencia. Y yo decía, vaya, vaya, pero es verdad. O sea, cada uno se muere como se muere, y cómo va a afectar eso en su entorno, solo lo van a saber cuando esta persona fallezca. O sea, yo si mi padre no hubiese fallecido en las condiciones que falleció, que no me gustaron nada, no tendría hoy en día este propósito de vida y tú y yo no nos hubiésemos conocido. Así que gracias a la muerte de mi padre, que no quiere decir que esté contenta con que se haya muerto, pero es que si iba a ir ese 27 de marzo, quisiera yo o no, me renovó la vida. O sea, él se fue y yo renací. Entonces, ¿cómo le afecta la muerte de una persona a otro? Solo lo vas a ver cuando haya sucedido. así es. María, hablemos de vos. Ah, bueno, con el tema de las despedidas, ¿ha habido alguna despedida que tú digas, wow, que hayas dicho, o sea, que hayáis en el equipo dejado los ojos y al mismo tiempo sintáis que el corazón bombea más que nunca diciendo, Dios, qué bonito? Hemos tenido bodas, hemos tenido, Antes de morir, sí, bodas antes de morir, Dios. hemos tenido bodas antes de morir, hemos tenido bodas bueno, de plata, de oro, yo no sé de qué eran, porque ya eran muchos años. Eh, y sí, despedidas de
a veces la comparte la familia contigo, ¿no? O el paciente. Pues yo he hablado con fulanito, con mi mujer, con mi tal, ya le he dicho que esto, así. Y eso hace que, y tú dices, hola, chaval, se está por la puerta grande, se está despidiendo en condiciones. Hace poquito también, un paciente que conocimos muy pocos días y estaba muy malito, tuvimos la desgracia, para mí la desgracia de poder conocerle en muy poco tiempo, porque creo que a más tiempo se haga cuidados paliativos, que por eso antes cuando decías lo de los pacientes no siempre tienen que salir muriendo, no tiene por qué morir al momento del alta. No hay un tiempo definido y esto es muy importante que en la sociedad lo tengamos bien claro. Porque cuando tú te presentas a veces como paliativista, la gente todavía tiene mucho pudor en eso. Porque aunque sepan que tiene una enfermedad, aunque sepan que va a fallecer probablemente de esa enfermedad y que le queda un camino más corto, más definido, cuando tú te presentas como paliativista es como ya está aquí, ya venía. Y no es así. Parece que fueses tú la parca, ¿no? Has Yo voy llegado. con la guadaña. Y digo, no es así. O sea, yo estoy aquí al revés, para ayudarte a vivir mejor el tiempo que te quede hasta que fallezcas. Sí, está muy bien esta forma en que lo estás diciendo, bueno, cambiar ese concepto y que vean en ti bienestar y no muerte próxima. Porque a la hora de la verdad, estas personas, como tú dices, tienen un diagnóstico, pero muriendo estamos todos. Así que, ¿quién se muere primero? ¿El que está en la cama o quien le está asistiendo? Nunca se sabe. María, qué bonito todo lo que nos estás contando. Yo me quito el sombrero porque realmente sé que es difícil enfrentarse todos los días a darle bienestar a alguien que está en proceso de morir, pero ¿y vosotros? ¿Quién os sostiene a vosotras? Pues a ver, es verdad que es difícil, pero es muy gratificante. La gente es muy agradecida. Yo creo que hay ciertos momentos de tu vida que son claves, ¿no? Y que siempre recuerdas a la gente que ha estado a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando nace un hijo tuyo, cuando te diagnostican una enfermedad, cuando estás en una operación importante, en un posoperatorio, y creo que la muerte es un momento que culmina y que es un momento muy importante. Y si lo haces, como yo digo, bien, a ver, bien, o sea, si llegas a las personas y si las personas creen en ti, confían en ti y para ellos eres un soporte, es que para mí no hay nada que más me gratifique que eso. En cuanto a motivación, en cuanto a qué te mueve a seguir haciendo esto, es eso, es estar en un momento en el que a lo mejor otros sienten que no pueden ayudar y que tú crees en lo que haces. Y es fácil vender tu producto, que no vendes nada. Es si sabes que es que yo vengo aquí a ayudarte y es que lo tengo tan claro que te voy a ayudar, que lo vas a tener muy claro conmigo. Puede ser que el mismo día que te conozca, o 2 días después, o 3 semanas. Pero lo tengo tan claro que voy a hacer lo que sea, que esté en mi mano para poder estar ahí. ¿Quién nos sostiene a nosotros? Hombre, creo que la estabilidad tuya personal siempre ayuda, ¿no? Yo en mi caso, pues tengo la suerte de tener una familia que además somos los que somos poquitos, pero estamos al completo, como yo digo, ¿no? Mi padre y mi madre están lejos, pero siempre están ahí. Mi hermano también está lejos, pero siempre está ahí también. Y mi familia, mi marido y mis hijas, pues me dan la vida. Yo, es verdad que tengo una facilidad muy grande de desconectar a nivel de carga. O sea, no desconectar, de soltar la mochila, ¿no? ¿Te acuerdas? Y creo que está bien acordarse de cosas, porque creo que te ayudan a vivir mejor, ¿sabes? El hecho de pensar a veces en circunstancias del hospital, en ciertos pacientes, en ciertas conversaciones que has podido tener en un momento dado, te ayuda a vivir mejor, a plantearte la vida de otra manera.
pero el tener un apoyo en casa es muy importante. Y luego el equipo. O sea, el hacer equipo yo o sea, yo pensaba que sabía lo que era el trabajo en equipo. Yo no sé cómo tú trabajas y si tu trabajo en equipo consideras que es un trabajo en equipo, y espero que sí, pero hasta que yo no trabajé en una unidad de paliativos, en un equipo de soporte hospitalario, yo tenía otro concepto de lo que era trabajar en equipo. Probablemente cada equipo tiene sus pilares, ¿no? Y sus valores. Cuéntanos de tu equipo hoy en día. ¿Qué es un equipo para ti? Pues mira, nosotros somos dos médicos, una psicóloga y ahora hay otra compañera enfermera desde hace poquito conmigo que conformamos el equipo, ¿vale? Y entre nosotras hay una relación en cuanto al trabajo de plena confianza, de poder decirnos en cualquier momento lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pararnos, frenarnos, reírnos, llorar. O sea, es que es tan importante poder... Complicidad absoluta. Sí, y entender que hay ciertos momentos, que hay ciertas personas o cierta persona integrante del equipo que a veces necesita unas cosas, a veces necesitas otras, y con esa forma de ser que tenemos, que nos conocemos entre todas, que sabemos quién le gusta más rápido, quién le gusta no sé qué, esta es más de hacer, esta menos de hacer, esta parece que, uy, hoy María está, uy, pues este paciente parece que la ha tocado, porque nos conocemos, porque nos conocemos. Y no trabajas con la enfermera o con el médico, trabajas con ese médico, con nombre y apellidos, o con esa psicóloga. Y sabes cómo trabaja esa psicóloga y sabes cuáles son sus puntos débiles también. Y ahí sostienes. Porque a veces tú sola con ciertas cosas no puedes. Tú tienes pues, No puede. efectivamente, no puedes. Hay momentos en los que tiene un principal papel el médico o sea, que es, bueno, los de alrededor somos tal, pero hay otras veces que es la enfermera, hay otras veces que es la psicóloga o la trabajadora social o el voluntario, o Totalmente, sea, eh, totalmente. creo que cada uno... ¿Tenéis un equipo de voluntarios en vuestra unidad? ¿Tenéis voluntariado en el En la unidad hospital? no, pero la Asociación Española contra el Cáncer sí que tiene voluntariado, personas de acompañamiento, y, y también hay acompañamiento religioso. Lo que pasa es que con el COVID se nos ha estropeado un poco este tema. A ver si se... Sí, yo lo reconozco porque nosotros con la Fundación Meta en el tiempo de pandemia pues han sido acompañamientos virtuales, emocionales, pero en la distancia. Pero ya en los hospitales pues no hemos podido entrar y mucha gente en las casas pues también. Pero esperamos que se vuelva a abrir y que echen mano de nosotros. Sí, pues sobre todo yo creo que la mejor manera de cuidarte es estar a gusto en tu trabajo, porque aunque nos guste mucho lo que hacemos, como tú dices, es duro y luego hay mucha carga, ya no solo emocional, mucha carga laboral. Y entonces, cuando se juntan las dos cosas y tienes mucho trabajo con un componente emocional tan grande, necesitas estar rodeado de personas que sabes que si te caes un poquito, te van a sostener y que no pasa nada porque te caigas. Porque a veces con Mira, las duras. justamente el otro día hablábamos con la última invitada que muchas veces, que era Guillermina de la Fundación Meta, a veces tenemos las manos para recibir y a veces tenemos las manos para dar. Y tenemos que estar muy atentos con el equipo justamente porque en un momento estaremos en una situación, en otra, y eso es lo que hará la fortaleza del equipo. María, tenemos 5 minutines y no quiero que nos vayamos sin que nos hables de Paliacare, porque me parece precioso y quiero que le expliques a la gente qué es, cómo nace y cuál es el objetivo de Paliacare. Pues mira, el paliacare nace de la necesidad de difundir un poco lo que son los cuidados paliativos, de dar visibilidad a, a algo que me parece tan importante y es tener conocimiento de que existen y saber para qué son y qué son, porque hay muchísimas personas que no saben qué son los cuidados paliativos, pero es que llegan al final de la vida y no lo saben los pacientes y no lo saben las familias.
muchas veces dice, ¿quieres que se haga un tratamiento paliativo? ¿Crees que es conveniente? Y dices, y como me decía mi psicóloga, la psicóloga que trabaja conmigo, ¿sabes lo que es? ¿No? Le decía al familiar, ¿sabes lo que es o lo que quiere decir que se hagan cuidados paliativos? Y hoy hemos hecho un poco una revisión de este tema, ¿no? Y es que hay muchas veces que no sabes lo que es. Entonces es un poco dar visión, dar visibilidad, saber que existe, que hay cuidados paliativos, que se puede demandar, que se puede solicitar, que se puede pedir. Y más allá, me gustaría que fuese un proyecto en el que se pudiese ofertar. O sea, en cuanto a formación, que se pudiese dar formación a personas que quieran formarse en este ámbito, y que se pueda también ofertar el tratamiento paliativo bien de manera virtual como de manera presencial. Porque De creo acuerdo, que hay... totalmente. Mira, nos está comentando una persona que está aquí, no sé su nombre, pero dice la satisfacción de ayudar y aliviar el sufrimiento, creo que conecta con la vocación profunda que nos llevó, entiendo que es un sanitario, a elegir una profesión de salud. Trabajo en equipo es fundamental también. Es que es exactamente así. Una cosa importante, ¿paliativos solamente al final de la vida o paliativos para el cuidado de la enfermedad, María? Porque es muy importante esa compenetración de las dos. Paliativos siempre, siempre que se pueda hacer paliativos, siempre. Porque muchas veces decimos, porque ya no abarcamos a más, pero nosotras, además en nuestro equipo y en lo que yo he aprendido y como yo me he educado en paliativos es en el control sintomático desde que se puede hacer, en la planificación de cuidados desde que se puede hacer. Entonces, paliativos en cuanto se pueda hacer paliativos. Y se puede casi siempre, muchísimo antes de lo que se hace. Mucho antes. Es mucho más María, fácil para ahora todos. que tú estás, claro, ahora que tú estás entrando ya en el proceso de ser formadora, yo siempre llevo los temas complicados como es el de la muerte, el sexo, el suicidio. Yo siempre pienso en los colegios. ¿Hay algún tipo de experiencia, de formación con jóvenes, con menores, para que sepan acerca de esto? Porque muchas veces son los niños los que se van a ver abocados a estar en un sistema de cuidados paliativos. Son los niños, los jóvenes, los de 18 años que se creen adultos y son todos unos mocosos, los que tienen que pasar por ese proceso de morir. Yo creo que no lo, ¿Hay algo que les oriente? yo creo que no lo hay. Me parece tan necesario como a ti. Y creo que no lo hay. Yo desde mi granito de arena, ¿no? Con la gente de mi alrededor, intento, intento hacer mellita en esto, ¿no? Intento que la gente piense en esto y que la gente sepa que esto pasa y que lo normalicemos como parte de la vida. O sea, no quiere decir que estés todo el día pensando me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, sino que, bueno, que sepamos que está ahí. Seas consciente de que va a suceder y de ahí en adelante a vivir. Y yo con mis hijas, por ejemplo, esta es una pregunta que además me hacen mis compañeros en los cursos que he dado en el hospital, es como, ¿y cómo lo haces tú con tus hijos? ¿Y qué les dices? ¿Y qué les cuentas? ¿No? Y con mi marido, además, que es un poco en este tema un poquito más... A veces le digo, Más complicado. pero dile a la niña, pero cuéntale la verdad, ¿no? Pero, María, qué duro, ¿no? Y digo, pues a lo mejor es duro para ti. María, un punto y nos queda nada para terminar porque acabas de tocar un tema y el lunes vamos a tener con nosotros aquí en este espacio a Alejandro Nesprat, una persona que es pediatra y habla de la muerte con los niños. ¿Tú estás de acuerdo en que a los niños hay que mencionarles la palabra muerte? Yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y además creo que eh, tenemos que también dar un poco lugar y respetar la imaginación de lo que luego ellos consideran, pero poniéndoles en un plano real.
¿no? Y luego, pues como además tú me enseñaste hace poco, ¿no? El imaginarte lo que va a pasar después, eso ya es de cada uno, ¿no? Ya sea con la fe o con cualquier otra cosa que te pueda ayudar a ti a visualizarlo de una manera más liviana, más tranquila. Pero yo creo que... Esto que está diciendo María es muy bonito, porque siempre pensamos que lo que hay después de la muerte es horroroso, es negro, es oscuro, es violento, lleva fuego. Si somos capaces de pensar en que todo eso es oscuro, también podemos crear un espacio donde haya una playa, un campo, un sitio precioso. ¿Dónde queréis estar? Empezar a crearlo, porque podéis hacerlo y el día de mañana, pues ojalá se parezca, pero podéis ponerle el color que queráis a ese lugar a donde vais a transitar el día que llegue la muerte. Así que, María, de verdad que podría estar hablando contigo horas y sé que la gente que está aquí lo agradecería. Y si en algún momento se nos da la oportunidad de hacer una segunda parte, seguro que esta gente estará agradecida contigo por tu generosidad, igual que lo estoy yo. Así que quiero que digas tus últimas palabras en este programa, que sean las primeras de muchos, que hagas muchos, muchos directos hablando de tu propósito de vida. Yo te agradezco mucho a ti también, Ruth, porque por este espacio, por poder hablar contigo así de esta manera, que sabes que me encanta, por poder tener la libertad de poder expresar lo que sentimos, lo que vivimos con la gente, o tú con tu proceso de tu padre de morir, como lo has vivido y tu cambio, y puedas decirlo con esa alegría que a mí me llena de vida. Y yo pues con el proceso de morir de los pacientes que tengo a mi alrededor y con las circunstancias que nos rodean, ¿no? Muchas gracias a ti por este ratito, por inculcar en mí los 10 cafés, ¿no? Que cuando los lleve a cabo prometo que serás la primera a saberlo. Y por motivarme a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, a aprender cada día más y bueno, y a darle un poquito de luz a la vida. Claro que sí, María. Muchísimas gracias. Seguimos en el camino y gracias por existir. Gracias a ti. Hasta pronto, corazón. Muchísimas gracias. Bueno, ya habéis conocido a María Díaz. Es un ser maravilloso que nos viene a dejar la idea de que hay que darle el mismo amor al morir que le damos al nacer, porque son dos momentos muy especiales del vivir. Nacer y morir son inevitables. Cómo pintamos nuestra vida de diferentes colores, cómo le damos alegría, amor a cada instante, qué hábitos tenemos en nuestra vida para que le demos la misma dignidad al vivir que al morir. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, en Hablando de la Muerte desde la Vida.